Pues bien, vamos a comenzar ya formalmente nuestra clase de hoy. Las personas que nos han integrado se podrán integrar en medida que avanzamos y finalmente los que no lleguen podrán beneficiarse de la sesión grabada. Por ahora tenemos a Quetzal, el único participante de los estudiantes, y nosotros precisamente, bueno, aquí tenemos a Andreina ahora, que se suma Andreina. Bienvenida, Andreina. Vamos entonces, le estaba diciendo antes de comenzar la grabación, le decía a Quetzal que la clase de hoy específicamente va a ser dirigida a una especie de repaso, o si se quiere como un examen, de lo que es un examen práctico, de lo que son los temas que hemos dado, principalmente en términos gramaticales, claro, y ya lo que es el alfabeto y los elementos necesarios para poder leer no son propiamente gramaticales, pero los aspectos gramaticales que hemos dado de lo que es el análisis morfológico de los sustantivos y el análisis morfológico de las formas verbales, vamos a revisarlo hoy. Hoy específicamente la sesión de hoy va dedicado a eso. Ahí vamos a detectar posibles debilidades, cosas que hay que fortalecer, otras que hay que aclarar, otras que hay que, digamos, reafirmar, en fin. Entonces, me gustaría que Quetzal me lea esta oración, la número 1, y así yo les voy a ayudar. Vamos a hacer el análisis morfológico punto por punto. Ustedes harán las preguntas en lo que entiendan que no está muy claro y que amerite una aclaración, y ahí vamos, ¿ok? Así que comenzaremos con la lectura, luego la segunda lo tocará Andreina. Vamos entonces, Quetzal, vamos a leer la frase. Después de leerla, vamos entonces a analizarla y luego finalmente a traducirla. La número Ok, 1. mire, dice Adelphos Blepei Anthropon. Bueno, observa aquí que el acento está sobre el alfa, ¿ok? Ah, sí, pensé que, es que, bueno, de aquí de mi celular lo veo un poco pequeño y no Ok, vi la diferencia. pero aún así recuerda que en esa forma anthropon será siempre esdrújula. No hay forma de que no sea esdrújula. Entonces, Adelphos Blepei anthropon. Ok, este sustantivo, no sé si recuerdan su contenido semántico, pero aunque no recuerden, vamos a hacer el análisis morfológico, Quetzal. Por la Adelphos es sí, hermano, ¿no? Adelphos, correcto, muy bien, perfecto, sí, así es, hermano. Sin embargo, vamos a hacer el análisis morfológico, que son recuerden los cuatro elementos: caso, género, número y forma léxica. ¿El caso cuál es? Por la terminación. Bueno, podríamos decir que es caso nominativo. Muy bien, nominativo, género y número. Género masculino, porque la Sí, terminación es masculina. sí, Número debe ser singular. muy bien. ¿Y cuál es la forma léxica? Forma léxica. De hecho, yo la recuerdo exactamente así. Exactamente. Fíjense, cuando un análisis morfológico, Andreina y Quetzal, que son los que tengo presente ahora mismo, cuando ustedes en un análisis morfológico lleguen a la conclusión de que están seguros de que es el caso nominativo singular, siempre que sea el caso nominativo singular, es precisamente esa la forma léxica. Repito, siempre que en su análisis morfológico ustedes estén claros de que es el caso, que están frente a una forma, frente a una morfología del caso nominativo singular, sin importar el género, entonces esa es precisamente la forma léxica, ¿ok? Ahora bien, la terminación, recuerden que no se pueden llevar por la terminación necesariamente así radicalmente. ¿Por qué? Porque biblos tiene esta misma terminación, sin embargo es de género femenino. Éremos tiene la misma terminación en su forma básica, en su forma léxica, y también es de género femenino. Por lo tanto, además de la terminación, tendrán que recordar la forma léxica, su género, porque Adelphos, aunque tiene en común la terminación os, omicron sigma,
que es común para la forma léxica de los sustantivos femeninos de la segunda declinación, como éremos y como biblos, por ejemplo. Sin embargo, adelphos, cuando nos aprendimos la palabra en el vocabulario que nos la aprendimos, recordamos que adelphos es de género masculino. Y recuerden que a diferencia de los adjetivos, los sustantivos no cambian de género. Los sustantivos, una vez que aprendimos que un sustantivo es de género masculino, óigame, no importa en qué libro del Nuevo Testamento usted se encuentre, no importa en qué libro de la Septuaginta usted se encuentre o lo encuentre, siempre será del género en que usted se lo aprendió en su forma léxica, ¿ok? Ahora bien, entonces, adelphos, hermano. Ahora bien, una pregunta para ti, Quetzal. ¿Adelphos es un sustantivo aquí definido o no definido? ¿Es a lo que se refiere de abierto o cerrado? No, ¿O estamos ese es otro? hablando de si tiene el artículo definido o si no lo tiene. Recuerden que en griego no existe el artículo indefinido. Por lo tanto, cuando una palabra no aparece acompañada del artículo, por defecto se entiende que la palabra es indefinida. ¿Ok? Y le colocaríamos en la traducción un como determinante indefinido y no como un numeral. O sea, aclaro, no es lo mismo cuando decimos que un hombre robó un coche, un vehículo, digamos así, queriendo decir que es una persona desconocida, pero de género masculino. Un hombre roba coche, por ejemplo. Cuando queremos comunicar la idea de que fue uno y no fueron varios. Entonces diríamos también un hombre, o quizás podemos agregarle algo, un hombre o un solo hombre roba coche. Ahí entonces nos ayuda a distinguir lo que es el uso de un determinante indefinido como de lo que es el uso cuando estamos frente a una palabra indefinido, en la traducción un artículo indefinido, Entonces, como en griego no existe el artículo indefinido, cuando no se encuentre el artículo definido, por defecto se considera que la palabra es indefinida. Y aquí adelphos, que si fuera a estar acompañado por un artículo, llevaría el artículo ¿cuál? ¿Cuál sería? ¿Quetzal o Andreina? ¿Qué artículo, según ese caso, nominativo, masculino, singular, si fuera a llevar artículo, qué artículo debería llevar? ¿En qué morfología? ¿Cuál sería la morfología del artículo? Nominativo singular, jo. Exactamente. Debería tener ahí adelante, si fuera el caso, una Omicron con un espíritu rudo o áspero. Jo adelphos. Ahora bien, como no está el jo, que es el artículo definido, que corresponde al caso nominativo masculino singular, entonces es evidente que la palabra adelphos es una palabra indefinida. Ahora, blepei. ¿Qué es blepei? ¿Un sustantivo o una forma verbal? No, es una forma verbal. Oh, muy bien. ¿Cómo sabemos que es una forma verbal y no un sustantivo? Bueno, yo me aprendí la palabra blepo, pero Perfecto, muy bien, ¿no? Bien, muy bien, una idea. Cuando recordamos la forma léxica, recordamos que no recordamos un sustantivo que tenga ese tema o raíz, en primer lugar. O sea, esa forma léxica me recuerda a un verbo no un sustantivo. Eh, primera evidencia. Segunda evidencia, Por esa la terminación. terminación. Exactamente, Andreina. El segundo elemento es la terminación. En todo lo que vimos hasta ahora de la terminación de la segunda declinación, ya sea de lo masculino, femenino y neutro, no conocemos hasta ahora una terminación EI para una terminación o desinencia de un sustantivo, sino de un verbo. Por lo tanto,
dos elementos clave. Primer elemento, la forma léxica. Cuando pienso en blepe, me recuerda a blepo, y blepo es un verbo. Dos, la terminación. La terminación me dice a mí que yo no estoy frente a un sustantivo, estoy frente a una forma verbal. Ahora bien, vamos entonces al análisis morfológico de esa forma verbal, porque ya estamos de acuerdo que es una forma verbal. ¿Cuáles serían los elementos, Quetzal? Es lo de caso, ¿Te lo género, recuerdo? ¿Te lo recuerdo? Bueno, te lo perdón, voy a tiempo, recordar. persona y No, voz. te voy a recordar. Exacto. Tiempo, Tiempo, persona, número, ¿qué más? Voz, modo y forma léxica. Repito, esa mecánica tienen que aprendérsela, pero lo supuesto, en la medida que más trabajen en el griego se lo vayan aprendiendo. Se apuren, esto, hasta que terminemos este curso, yo voy a estar insistiendo en eso porque no vamos a parar de hacer análisis morfológico de verbos y de sustantivos. Así que eso es solamente en la cabeza de una manera u otra ustedes, porque yo voy a estar remachando, recargando eso. Formas verbales. Primero, sustantivos, caso, género, número, forma léxica. Caso, género, número y forma léxica. Verbos, tiempo, persona y número, voz, modo y la forma léxica. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que no hemos dado otro tiempo que no sea presente. Ahora, persona y número. Persona es singular. Persona y número. Tendría que decirme primera, segunda o tercera Segunda persona del singular. segunda o tercera. No, segunda. ¿Por qué? Andreina, ¿qué tú No, es consideras? tercera persona del singular. Tercera persona. ¿Por Porque la qué, André? segunda lleva una S. Exactamente, no una S, una sigma. Ay, perdón, profesor. Bien, yo comprendo el sentido, ok, comprendí la semántica, no hay problema. Pero, Quetzal, si fuera la segunda dijera blepeis, y no vemos que diga blepeis, por eso, déjeme decir una anécdota. De una vez, hace muchos años, dando yo una clase de griego en la universidad, había una forma verbal parecida. Entonces resultó que pasó en caso contrario. Fue que el estudiante me le eliminó la sigma a una forma verbal que la llevaba como la segunda del singular. Entonces, él me dijo que por qué le quité tanto punto por una simple sigma. Dije, no, espérate, el problema no es que una simple sigma, es que tú, al ignorarme la sigma, hiciste un cambio de persona que en términos gramaticales es grave, no es tan sencillo como, no, es una sigma, una S, como decimos en buen castellano, por una S. No, no, espérate, es que el quitarme esa sigma o ignorarla hace que de momento una forma verbal que corresponde a la segunda persona del singular, el estudiante lo cambió a la tercera singular. De la misma forma que el ponérsela si no está cambia el mensaje del texto y una forma verbal correspondiente a la tercera persona del singular lo cambia a la segunda del singular. Y eso es grave, repito, porque para el contexto del mensaje, el autor, si hubiera querido usar la segunda del singular, hubiera puesto la sigma y no la puso. Por lo tanto, si también hubiera querido, en dado caso de que lo tuviera, y el estudiante se la quita, entonces usted no tiene derecho, porque si el autor del texto hubiera querido señalar a la tercera singular, no pone la sigma que le puso. Bienvenido, Ariel. Así que es importante que no perdamos de vista las terminaciones por cada persona. Entonces, el análisis es tiempo, presente, bueno, hemos dado otro. Persona y número, tercera persona del singular. Obviamente, tampoco hemos dado otra voz que no sea la voz activa, no hemos dado otro modo que no sea el modo indicativo, pero la forma léxica, ¿cuál sería? ¿Quexal? Blepo. Perfecto. ¿Y blepo, qué contenido semántico tiene? ¿Qué significa cuando yo escucho blepo? Bueno, si no me equivoco es ver. Ok, no ver, yo veo. Bueno, yo veo. Recuerden que en griego no aparece infinitivo, las formas verbales en lo léxico, sino que la forma léxica está en la primera persona del singular. Repito, como yo dije con relación a Delfos, cuando ustedes vean que una forma de un sustantivo coincide
en que es el caso nominativo singular en la forma léxica. De la misma manera, una forma verbal que esté en la primera singular es la forma léxica. Por lo tanto, blepo es yo veo, no ver. Ahora, anthropon, Quetzal, anthropon. A ver, siguiendo las reglas que usted nos dio, ¿Sí? debe de ser, antropon es terminación ON, debe de ser caso acusativo. Omicron nu, no N. Me está metiendo de nuevo el castellano de manera forzada y de manera irrespetuosa para el griego aquí, ¿eh? Es Omicron nu. Pero comprendo otra vez lo que dijiste, lo comprendo, pero por favor, Omicron nu. Muy bien, entonces esa terminación Omicron nu, ¿a qué caso te apunta? ¿Qué tú deduces? ¿Qué caso? Bueno, yo acusativo. Acusativo, ok, entonces ya tenemos el caso, contestemos ahora los elementos que me faltan. Género, número y forma léxica. Género masculino, ¿Sí? es singular. ¿Es correcto? Forma léxica, antropos. Correcto, muy bien, anthropos. Ahora, ya tenemos la oración analizada. Adelphos, blepei, anthropon. ¿Cómo yo sé, Quetzal, que en esta oración que está compuesta, observen bien, por un sustantivo, un verbo y otro sustantivo? Es decir, dos sustantivos y una forma verbal. Ahí tenemos una oración. ¿Cómo yo sé cuál es de estos dos sustantivos que tengo, adelphos o anthropon, es el sujeto y cuál de ellos dos podría ser el complemento directo? Bueno, adelphos, según entiendo yo, debe de ser el sustantivo. No, Porque es ese el es que se está sustantivo, hablando. no, los dos son sustantivos. Estamos hablando del sujeto, porque Bueno, quisiste decir sujeto. un hermano es el sujeto, porque es de quien se está Ok, hablando. no, tampoco así. ¿Cómo yo sé de quién se está hablando? ¿Tú sabes cuál es la base? La terminación. Recuerda, Quetzal y los demás participantes, que dijimos que el nominativo es el caso del sujeto. Y si en mi análisis morfológico yo concluí que adelphos está en nominativo, es el sujeto. No porque se habla de él, sino porque la morfología que tiene me indica que es el sujeto. Porque también se puede estar hablando de anthropon. ¿Cómo yo sé que no es anthropon? No, porque anthropon tiene una terminación que dijimos muy bien que corresponde al caso acusativo. Y cuando dimos la idea de los casos, el concepto de los casos, dijimos que el acusativo es el caso del complemento directo. Es Una decir, pregunta, sí, profesor. un momentito, Andreina, por favor, mantén la idea, por favor, un momentito. Y decíamos entonces que si una palabra en una oración va a desempeñar la función sintáctica de complemento directo, deberá estar en acusativo. Y ya tú dijiste, Quetzal, que anthropon está en acusativo. Vámonos, Andreina. La pregunta. Esto que usted dijo, que el nominativo es el caso del sujeto, ¿es una regla general? Es una regla, correcto. Correcto. Gracias. Habrá algunas excepciones que vamos a ver más adelante, porque dependiendo de algunas situaciones con unos verbos, pero por principio general, el nominativo es el caso del sujeto. Las excepciones se aplican más adelante, pero por regla general, el nominativo es el caso del sujeto y el acusativo es el caso del objeto o complemento directo. Por lo tanto, la terminación me indica el caso y el caso me indica la función de esa palabra en la oración. Por lo tanto, yo voy a decir que se habla aquí de adelphos, no porque tenga un prejuicio contra anthropon, sino porque anthropon no veo que tenga las marcas, la desinencia, la terminación que lo señale como el caso nominativo, que es el caso del sujeto. Entonces, lógico, después que yo hago ese análisis gramatical, morfosintáctico, yo digo que la traducción debe ser, ¿Quetzal? Bueno, un hermano ¿Sí? y es que si es caso acusativo es ¿Sí? ve a un hombre. Correcto. Un hermano ve o mira a un hombre. ¿Ya?
Sencillo. ¿Ya? O sea, esa traducción es totalmente correcta porque se basa en un correcto análisis morfosintáctico. Un hermano ve a un hombre. Recuerden que cuando el complemento directo sea una persona, demanda la preposición a. Por eso, un hermano ve a un hombre. Ahora bien, observen lo que les voy a decir ahora. La importancia de manejar bien los casos y las terminaciones que lo señalan a ellos. Miren por qué. En griego no habría ningún problema. De hecho, mire, en griego puede aparecer esta oración. Anthropon en lugar de adelphos y adelphos en lugar de anthropon. Supongamos que la oración hubiese sido anthropon, blepei, adelphos. Puede aparecer así. Aunque el orden tradicional puede ser nominativo, forma verbal, luego complemento directo, sujeto, forma verbal, complemento directo. En griego lo importante es el caso. Aunque anthropon hubiera aparecido en lugar de adelphos, anthropon no es el sujeto. El sujeto es quien yo pueda probar por un análisis morfológico que es el caso o que está en caso nominativo. De hecho, hay muchos pasajes bíblicos donde comienza con el acusativo, no con el nominativo. O comienza con otro caso, con un dativo. O sea, no se engañen tampoco, no se dejen engañar por el orden. Si bien el orden tradicional en griego es sujeto, verbo y complementos, en griego hay pasajes que ustedes van a encontrar que tú dices, pero ¿qué pasó aquí? No. Entonces, ¿qué es lo importante? Guiarse por las terminaciones que me indican los casos y esos casos me indican qué función hace esa palabra en la oración. Entonces, no por el lugar, sino por la terminación, yo sé que adelphos es el sujeto y que por la terminación, no por el orden donde está, anthropon es el complemento directo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Pues entonces vámonos con Andreina y la siguiente oración. Leemos, analizamos y traducimos. Esa va a ser la mecánica. Leemos, analizamos, traducimos. Y por supuesto, estamos abiertos a preguntas. Andreina. Bien. Dulos, grafé, logos. Ok. Bien, dos cosas, Andreina. En primer lugar, te dejaste matar de nuevo del acento, porque el acento está sobre el alfa. Entonces no es grafei, sería grafei. Bien, grafei. Y aquí la lectura debería ser, fíjate que está el dictongo Omicron, Uxilon, que se pronuncia U. Por lo tanto, la lectura correcta, pero fíjate, tú leíste bien a Dulos, aquí está el mismo dictongo. Y se mantiene la regla de que el dictongo Omicron Uxilon es el dictongo que más abunda en griego. Dulos, es decir, si leíste bien a Dulos, no veo ninguna razón para no leerlo bien en Logus. Dulos, grafei, logus. Dulos, grafei, logus. ¿Alguna pregunta? No. Lo que pasa es que tenía fijado el logo en la mente y como que lo hacía, pero realmente no. Muy bien, muy bien. Vamos entonces aquí. Esta palabra, caso, bueno, ya cometí el error de decir, ¿verdad? Eso ya iba a preguntar qué es un verbo, ¿no? Ya. Caso, género, número y forma léxica. Caso nominativo. Sí. Singular. Género. Masculino. Muy bien. Forma léxica. Dulos. Correcto, muy bien. Grafei. El análisis morfológico sería. Tiempo presente. Ajá. Persona y número. Tercera persona del singular. Correcto. Forma voz léxica, y modo. Voz activa, modo indicativo. Sí. Y la forma léxica sería grafo. No, de grafo, nuevo se queda exacto. Grafo, muy bien, no te apures. Tu salvación no depende del acento, no te apures. Ni tu éxito en la vida, ni el éxito griego depende un poco de los acentos. Ok, logus, muy bien.
Logus. ¿Esta terminación para ti es una forma verbal o una forma de un sustantivo? Es una forma de un sustantivo. Correcto, entonces vámonos con las preguntas clásicas. Caso, género, número, forma léxica. Acusativo, Ajá, plural, correcto. la forma léxica, logos. No, me faltó el género. No puede Masculino. faltar, correcto. Entonces dijimos que es nominativo, ¿Es nominativo o masculino, no? no, ¿Es perdón, Ok, acusativo. acusativo, masculino, plural. ¿Y la forma léxica? Logos. Correcto, muy bien. Ahora bien, atendiendo ese análisis, ¿quién es para ti el sujeto? ¿Dulos o logos? Bueno, atendiendo a la regla general que usted nos dio hace un momento, Sí, sería dulos. correcto, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la traducción que tú propones para esta oración? Dulos, grafei, logos. Bueno, yo me sé la traducción de cada palabra, pero estoy un poco nula con los artículos aún, No, profesor. pero no hay artículo. Ahí está por ahí. Y curiosamente, en este ejercicio no hay artículo. Por lo tanto, aquí lo que hay que enlazar una palabra en nominativo con una forma verbal más el complemento directo. Ok, sería como el siervo escribe la No, palabra. no tiene artículo. Entonces, un Ok, siervo ok, un siervo escribe. escribe ¿Qué escribe? palabras. Correcto. ¿Por qué palabras? Porque está en acusativo plural y es un complemento directo en plural. Entonces, mientras que el sujeto es singular, un siervo escribe palabras, un siervo escribe palabras, es la traducción correcta. La otra, observen también una regla que lo voy a enseñar. Otra regla es que por lo general una forma verbal en tercera persona del singular tiene como sujeto un nominativo masculino, un nominativo singular. Repito, regla. Toda forma verbal en la tercera persona del singular tiene como sujeto un sustantivo en nominativo singular. Lo mismo luego, si una forma verbal en tercera persona del plural va a tener como sujeto un sustantivo en caso nominativo plural, no importa el género. Solo hay una sola excepción a esa regla, que es que abundan neutros, sustantivos de género neutro en plural, que tienen una forma verbal en singular. Esa es una excepción que abunda mucho en griego en el Nuevo Testamento, que sustantivos de género neutro plural, en nominativo neutro plural, usan, sin embargo, una forma verbal en la tercera persona del singular. Pero al margen de esa excepción, de ese caso excepcional, la regla es que un nominativo singular, como lo vimos con adelphos y con doulos, va a tener una forma verbal o va a ser el sujeto de una forma verbal, como vimos en blepei y con grafei, en la tercera persona del singular. ¿Alguna pregunta antes de seguir? No, no hay preguntas. Seguimos aclarando. Vamos entonces con Ariel. Ariel me va a leer la tercera y luego vamos a analizar. Dale, Ariel. ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Además que tienes el micrófono abierto hace rato. Yo de corregirme. Ok, vamos. Voy a hacer el esfuerzo porque no he repasado las clases anteriores, las dos anteriores a la semana pasada, voy a hacer el esfuerzo. Ok, vamos. Lee. Ahí dice apostoloi, Ahora sí. didascusin anthropon. Muy bien. Apostoloi didascusin anthropon. Muy bien. Esta palabra apostoloi para ti, Ariel, ¿es un sustantivo o una forma verbal? Eso es una forma verbal. ¿Cómo tú sabes que es una forma verbal? Por la terminación. Perfecto. ¿Qué terminación es esa para ti? ¿De qué persona?
medio perdido. Ok, vamos a ayudarte. Andreina y Quexal te van a ayudar porque lo primero es que no estamos frente a una forma verbal, sino frente a un sustantivo. Y que esa terminación no hemos visto en las formas verbales una terminación de alguna persona gramatical que termine así. Así que esa terminación es de un sustantivo. ¿Y en qué caso, Andreina o Quexal? Profesor, en cuanto al caso, o sea, no sé, porque hay un nominativo que termina igual y un vocativo. No, pero en este caso, no, tiene dos opciones, claro. Tú dirías, profesor, bueno, según la terminación, nominativo o vocativo, ¿qué? Es un nominativo Plural. Correcto, las opciones son claras, Andreina, muy bien, puedes decir muy bien así mismo. Bueno, profesor, por la terminación, esa terminación es del nominativo o el vocativo masculino plural. Punto. Apóstoloi, por la terminación, es o corresponde al nominativo masculino plural o al vocativo. Por supuesto, al no tener una coma aquí y tener aquí, se cumple la regla de que un nominativo, una forma verbal en tercera del plural demanda como sujeto un nominativo plural, eliminamos el vocativo, porque el vocativo nunca es el sujeto de una oración, sino a quien se llama o invoca. Por ejemplo, Andreina, lee la siguiente oración. Observen que ahí Andreina no es el sujeto. Cuando yo digo Andreina, mentalmente hay una pausa. Andreina, lee la siguiente oración. Andreina está en buen castellano en vocativo. El sujeto soy yo, que es el sujeto de la forma verbal lee, que está en modo imperativo. Yo estoy indicándole a Andreina que invoco a Andreina para que lea la siguiente oración. Andreina, lee la siguiente oración. Pero observen que lee está en la tercera persona del singular. Pero no es lo mismo decir Andreina lee la siguiente oración a Andreina, lee la siguiente oración. No sé si me doy a entender bien y estoy matizando bien las diferencias. Observen, repito, no es lo mismo la expresión Andreina lee la siguiente oración, donde se está hablando de Andreina. ¿Y qué es decir Andreina? Que lee la siguiente oración. No es lo mismo a Andreina, lee la siguiente oración. ¿Me di a entender? ¿Está claro ahí? ¿Ok? Sí. Bien, perfecto. Entonces, en este punto, la ambigüedad por la terminación se elimina con la forma verbal. Esta forma verbal, entonces, puede decir de qué persona y número es. ¿Puedes hacer el análisis morfológico, Ariel, o no? Creo que sí, vamos a ver. Bien, entonces, ya estamos aquí ante una forma verbal. Tiempo, Presente. persona y número. Eso es Persona y número. ¿Qué es Andreina? La terminación usin. Pero yo recuerdo la terminación usi, no usin. Sí, porque sí, yo sé por qué. Porque a los dos se le olvidó otra regla. Que cuando dimos la regla dijimos que la terminación sí iba a demandar cuando no terminara la oración y estuviese frente a una palabra que le seguía, que comienza con vocal, iba a aparecer la nu llamada eufónica o nu movible, porque ciertamente tú recuerdas a usin, pero no la nu, porque la nu aparece dependiendo, en primer lugar, de si esa palabra que la tiene, esa forma verbal, termina la oración, entonces se le pone, y si no termina, y la palabra que le sigue comienza con vocal, hay que ponérsela. Okay. Por eso entonces aparece la nu. Repito, si la palabra que sigue comenzara con consonante, no tuviera la nu. Okay. Por eso se llama nu eufónica. Esa es la regla. Bien, entonces, pero una regla que ustedes la saben, yo se la di. Si revisan las grabaciones y los materiales que les he dado, esa regla está bien clara. Pero repito, se hace camino al andar. Por eso
es que después de la etapa de la teoría viene la práctica y nos comenzamos a descubrir y a fijar cosas. Muchas de las cosas que yo le di en la teoría al principio, usted la van a ir reafirmando y se va encontrando con ella ahora. Por eso, lo bueno de la práctica, y por eso estamos aquí, ¿ok? Entonces, no hay problema, Quetzal, comprendo la razón. Entonces, didascusin está en la tercera persona del plural. Ahora, voz, modo y forma léxica, Ariel. Eso es voz activa y modo indicativo. ¿Y la forma léxica? Didasco. Ok, y cuando tú leíste en el vocabulario la forma didasco, ¿cuál es el contenido semántico? Eso es enseñar, yo enseño. Yo enseño. Mantenga la idea del griego. Ahora, anthropon. Ya esa palabra la vimos en la primera oración, pero ahora te toca a ti de nuevo. Te toca a ti. Caso, género, número y forma léxica. Anthropon. Esa es Caso, no, vamos. Caso, la mecánica de siempre, se va a estar repitiendo. Caso, género, número, forma léxica. Ok, el caso es acusativo. Ajá. Acusativo singular. Ajá. Género. ¿Y el género? El género es masculino. Muy bien. ¿Y forma léxica? Anthropo. Correcto, anthropos. Entonces, la oración apostoloi didascusin anthropon, ¿cómo tú la traducirías de acuerdo al análisis morfológico que hemos hecho? Diría, los apóstoles enseñan a los hombres. Bien, en primer lugar, fíjate que traicionaste al texto y pusiste a decir al texto lo que él no dice en dos formas. En primer lugar, le pusiste artículo cuando no lo tiene. Por lo tanto, lo correcto hubiera sido decir apóstoles, okay, o unos apóstoles enseñan, okay, pero traicionaste al griego de nuevo porque tú dijiste que esta terminación es del acusativo singular y lo hiciste plural. okay. Entonces, exacto. Entonces, unos apóstoles o apóstoles enseñan a un hombre. Perfecto. Fíjense, es importante que nos mantengamos en guardia para no traicionar en la traducción el análisis morfológico que hicimos. Repito, si nosotros llegamos a la conclusión de que esta palabra apóstoloi no tiene artículo definido, claro está, por asuntos de contexto puede ser que sea una palabra definida en un determinado pasaje. Y aunque no lo tenga, pues se puede considerar definido. Sí, es verdad. Sin embargo, en este principio básico, que no estamos en un contexto de oración, de una perícopa, etcétera, de un pasaje determinado, así vamos a ser radicales en entender que si la palabra no tiene artículo, no vamos a ponerse en la traducción, por regla general. Dos, que no es posible que yo traicione el análisis morfológico de contestar la pregunta diciendo que sí, que anthropon es acusativo masculino singular, pero en la traducción lo convierto en un acusativo plural. No tengo ese derecho de manipular el texto y de poner el texto a decir lo que yo quiera por dos razones, o por una de dos razones, o porque quiero manipular adrede y a propósito y conscientemente el texto, o por un simple error en análisis morfológico. ¿Ok? Pero obviamente, uno supone que si la persona conoce los elementos del análisis gramatical y traduce traicionando el análisis, o hay una inconsistencia en su análisis morfológico, o adrede traiciona su análisis morfológico para poner a decir el texto algo que no está diciendo. Entonces, aquí vamos a ser radicales. Unos apóstoles o simplemente apóstoles enseñan a un hombre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, es importante y quiero insistir en eso, que ustedes sean lo más
respetuoso del texto que sea posible. Por eso, a mí me da pena cuando uno ve personas por las redes sociales y a veces escribiendo, que de una manera que tan alegre y con tanta ignorancia dicen cosas respecto a los textos bíblicos que obviamente no saben lo que están diciendo, ni tienen idea. Y por eso no comprenden la seriedad del trabajo exegético que uno realiza y las implicaciones que tienen. Ya ustedes están viendo que no es tan sencillo, no es verdad que es tan sencillo como decimos aquí, comerse un pan. No, 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 no. Este es un análisis serio, es un trabajo serio. Por lo tanto, en los lugares donde se sabe de esto, se respeta cuando uno trabaja en la manera que uno trabaja. Pero obviamente, como decimos también en Dominicana, la ignorancia es atrevida y la gente se atreve a decir cosas de pura ignorancia de una manera tan gratuita y digamos hasta con mucha unción. Bueno, terrible esa combinación ahí. Ignorancia y unción, bueno, no sé. Pero bien, dejemos eso ahí. Pasemos entonces a la oración número 4 y volvemos entonces con quien comenzamos. ¿Con quién? Con Quetzal. Quetzal, hagamos este análisis. Leemos, Ok. analizamos, traducimos. Bueno, ahí dice apóstoloi duci dulus. Correcto, muy bien. De entrada, observe tanto Andreina, Quetzal como Ariel, que ahora la misma terminación de la misma persona gramatical no tiene la nu. ¿Lo observan? Sí, lo observamos porque ¿Por como qué es una no ahora? constante. Porque ahora, exactamente, Andreina. Observen ahora cómo la palabra que sigue es dulus, que comienza con una consonante, por lo tanto, no se necesita la nu eufónica. Ahí inmediatamente vimos entonces el cumplimiento de la regla que hice mención en la oración anterior. Perfecto. Apóstolo, y entonces no debe haber problema porque ya lo vimos en el caso anterior, pero aún así, Quetzal, caso, género, número y forma léxica. Mire, puede ser, bueno, es caso plural del nominativo o Y vocativo. esa combinación, espera, esa combinación Quetzal. Vamos de nuevo, vamos poniendo la regla. Caso, género, número, por favor. Si usted se aprende esa mecánica, mire, claro, a mí me sale, digamos, automático, pues ya yo tengo tanto tiempo en esto, pero lo que quiero es que ustedes también fijen eso, porque si no lo hacen, le va a dar más trabajo, más lucha, se lo digo con sinceridad. Traten de aprenderse esa mecánica. Caso, género, número, forma léxica. Eso no es tan gran cosa, son 4 elementos. Desde que usted se encuentre con un sustantivo, entonces aplique automáticamente esa regla. Caso, género, número, forma léxica. Caso, género, número, forma léxica. Caso, género, número, forma léxica. Forma verbal, tiempo, persona, número, voz, modo, forma léxica. Tiempo, persona, número, voz, modo, forma léxica. No es tan difícil, claro está. El problema es acostumbrarse. El problema es que si no insisto en que ustedes se acostumbren y nunca se acostumbran, van a coger, como decimos en buen dominicano, van a coger lucha. Le va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no saben qué va primero. O sea, pero si ustedes se ajustan a esa mecánica, eso va a formar parte de su esquema mental. Y aunque no tengan algo escrito, bueno, en primer lugar les sugiero que lo escriban si quieren. Algo que yo le he exigido, bueno, yo le di en clases anteriores, le puse un cuadro en colores donde puse cada columna, caso, género, número, forma léxica. Una vez usted se aprende ese esquema, usted quita el cuadro y se le queda el molde. Caso, género, número, forma léxica. Y lo mismo para las formas verbales. Si se quiere, yo voy a mandarle un pequeño resumen de eso, 2 cuadritos, para que ustedes lo traten de practicarlo. Y en la medida que más lo practiquen, les aseguro que eso va a formar parte ya de su vocabulario, de su esquema mental al acercarse al griego y no van a coger lucha. Pero al principio, yo sé que mientras que no se fijen las cosas, se toma un poquito
tortuoso, ¿verdad? Dificultoso. Pero otra vez, si no insisto en que ustedes se lo aprendan a tiempo, vamos a durar 5 meses en griego y sabiendo muchas cosas, todos van a estar teniendo la duda de qué es lo que va primero, si es el caso, si es el género, si es el número. No, por favor. Caso, género, número, forma léxica. Mientras yo sea insistente con ustedes en eso, ustedes me lo van a agradecer en un tiempecito. En poco tiempo, cuando ustedes ya saben esa mecánica, ustedes van a decir, gracias al profesor, insistió tanto en esto que mira, para mí ya me sale a flor de piel, a flor de labio me sale, frente a un sustantivo, inmediatamente digo, no, caso, género, número, forma léxica, ¿ok? Así que discúlpenme si les soy tan insistente, soy tan incisivo en este punto, pero si no soy incisivo ahora, que apenas estamos comenzando en griego, van a arrastrar esa anomalía de al acercarse al griego, a leer el griego, a analizar el griego por mucho tiempo. Entonces no quiero que eso pase, sino que de inmediato, como decimos en buen dominicano, friendo y comiendo, matemos el gallo rápido, ¿ok? Hagamos el asunto de entrada. Muy bien, entonces volvamos con Quetzal. Apóstoloi sería entonces Nominativo ajá, o vocativo. perfecto. Género, número. Género masculino Ajá, es número plural. correcto. Forma léxica, apóstolos. Muy bien, perfecto. Muy bien leído. Ahora, Lucy. Lucy. El análisis morfológico sería, ¿te ayudo? Aquí lo apunté. Tengo es tiempo, persona y número, voz, Ajá. modo y forma léxica. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, vamos, tiempo. Tiempo, presente. Ajá, persona y número. Persona y número, tercera persona del plural. Correcto. Muy bien. Voz, Voz, modo, ya lo sabemos, igual que el tiempo. forma Léxica. luo. Correcto, muy bien. Fíjense, si ustedes hacen ese análisis frente a cualquier persona que sepa griego, que tiene un tiempecito, dice, oye, pero esta gente está aprendiendo griego como debe ser. Yo sé que ustedes hacen un análisis así frente a cualquier persona que sepa un poquito de griego más que ustedes, o de en verdad le enseñaron como debe ser, le va a decir, oye, ustedes están aprendiendo a hacer las cosas como debe serse. Muy bien, perfecto. Ahora, Dulus, Dulus. ¿es un sustantivo o un verbo? No, es un sustantivo. Correcto. Entonces, las preguntas de rigor inmediatamente. Caso, género, número, forma léxica. Bueno, caso, ¿Sí? caso acusativo. Ajá. Muy bien. Luego tengo aquí es género, Sí. género masculino. Muy bien. Número, bueno, es plural. Muy bien. Correcto. Esa terminación del plural. Y la Forma forma léxica. dulos. Correcto. La que está iniciando la segunda oración. Dulos. Muy bien. Ahora, atendiendo ese análisis que tú has hecho muy bien, ¿cuál sería la traducción que tú propones para esa oración? Apóstoloi, Lucy, Dulus. Apóstoles Uh-huh. Desatan Ok. siervos o esclavos. Muy bien. Unos apóstoles o apóstoles desatan o liberan esclavos. Podemos hacerlo de esta manera. Apóstoles desatan esclavos. Y bien, buena traducción. Pero también podemos poner el artículo indefinido. Unos apóstoles desatan o liberan a unos esclavos o a unos siervos. Perfecto. Bien. Así que consideren esas dos posibilidades siempre. Apóstoles desatan esclavos o unos apóstoles desatan a unos esclavos. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos entonces con la cuarta Andreina, que es la persona que sigue. La 5, perdón. Andreina. Ok.
Profesor, si ¿Sí? alguien me piropea y me dice, esta persona está aprendiendo como él, le digo, bueno, es que yo estoy aprendiendo con el más sencillo de la República Dominicana, Sí, así de sí, sencillo. sí. Recuerda que eso me recuerda un chiste que yo le decía. Recuerden que una ventaja que tengo yo con relación a muchas personas que enseñan idiomas bíblicos, eh, y es la siguiente. Fíjense, yo tuve el privilegio de ser profesor de muchos años de lengua española. Por lo tanto, yo conozco personas que saben un poco de griego, saben un poquito de hebreo, pero no conocen bien la gramática castellana. Yo, sin embargo, puedo presumir de eso, aunque no lo vivo diciendo por las redes de ninguna parte, pero las personas que me conocen, saben de mi trayectoria, saben que yo fui profesor de lengua española por muchos años. Yo fui profesor de bachillerato de lengua española y yo logré tener incluso en la universidad personas graduadas en filosofía y letras, cuando daba griego, evidenciaban que si bien dominaban la parte de la teoría literaria, en la parte gramatical eso era sorprendente. O sea, no mostraba ninguna ventaja con relación a otras personas que yo tenía estudiando griego que no habían estudiado filosofía y letras. Eso es increíble, para mí fue sorprendente. Sin embargo, vuelvo y digo, el problema también es que hay personas que han sabido, que conocen un poquito de griego, un poquito de hebreo, qué sé yo, pero no tienen la trayectoria que tengo yo en lengua española. Y además de que yo ejerzo y he trabajado también, y es un trabajo que yo hago profesional de corrector de estilo. Por lo tanto, la gramática castellana yo la domino muy bien y eso puedo presumir. En ese sentido, viene al caso el chiste que iba a decir Andreina, de que yo tenía un estudiante y yo decía de chiste, mira, si tú dices eso, por ahí no digas que estudiaste conmigo. O no digas que yo fui que te enseñé lengua española, porque eso es verdad. Entonces, en la clase se dio varias veces las circunstancias en las que un estudiante, como decimos en buen dominicano, metía la pata, que en buen dominicano decimos meter la pata a errar, cometer un hierro. Entonces, fulano metió la pata, erró, yerró, como decimos, no acertó. Entonces, cuando un estudiante cometía un desacierto de eso en el área de lengua española, le decían, no, tú no digas por ahí que tú estudiaste con el profesor, no digas correcto, no digas eso. Así, y ahí eso me recuerda el chiste con Andreina. Así que, pero bien, de mi parte, de las personas que me conocen saben también que no presumo, pero sí, si bien no presumo, no significa que no tenga que presumir, y por otro lado, que a veces a muchos me han vendido también, a pesar de todo, como una persona pedante, porque cuando hablo con propiedad. Entonces también me han acusado de eso y tengo gente que me conoce y me dice, mira, el problema es que a veces la manera de usted plantear algunas cosas parece ser pedante, aunque cuando te tratamos vemos que no es así. Bueno, así que de mí han dicho muchísimas cosas, pero bien, es importante, sí, yo creo que para el bien de ustedes, cuando ustedes sigan los principios que les estoy dando, ustedes no van a quedar mal en ningún escenario donde se diga que se está analizando el griego. Si ustedes, no, de una forma verbal, esto, pero caramba, ¿tú quién está aprendiendo? Cuando viene a ver, crecen mis estudiantes de griego por ustedes. Así que, bueno, otra vez hay que decir también que si bien es cierto que un profesor bueno hace a un buen estudiante, y le hace fama a ese estudiante, hay que decir también que buenos estudiantes como ustedes le dan fama a uno como profesor. Es decir, le hacen el camino más fácil, le hacen el camino más ligero a uno cuando uno tiene buenos estudiantes. Entonces, si bien es cierto que uno es bueno, habrá que decir que hay una gran cuota, hay una gran responsabilidad de ese estudiante que le hace a uno quedar tan bien como a veces uno queda. Así que vamos entonces con Andreina y la quinta oración. Ok, vamos a ver cómo me salen los acentos. Sí, Para dale. poder decir que estudié con usted. Ay. Vamos a ver. Dulos, Lambani, Dora. Caramba, no, pero se queda un aplauso. Es un aplauso que merece Andreina. Primera vez en su vida que aquí no me hace quedar mal frente al griego en los acentos. Perfecto, Andreina. Muchas felicidades. Fíjense, poner el empeño, o sea, por eso que yo no quiero dejar la cosa así como suave. ¿Por qué? Porque si no le exijo, ustedes no se imponen y no dan más de lo que ustedes pueden dar y que yo sé que ustedes pueden dar. Excelente lectura, Andreina. Dulos, Lambane y Dora. Insisto con Andreina, no solamente porque es dama en este punto y quiero hacerme el gracioso, no, porque aquí todo el participante sabe que si hay el talón de Aquiles para Andreina no es ciertos análisis, sino la prueba de los acentos. Por eso le estoy estimulando tanto, porque ciertamente ella le ha dado lucha a Andreina, le ha dado lucha el tema de los acentos y lo ha ido perfectamente bien. Muy bien, entonces
Volvamos ahora a nuestra parte de análisis morfológico. Dulos, ¿sustantivo o forma verbal? Sustantivo. Ok, muy bien. Entonces, si es sustantivo según tú, vamos entonces al análisis de rigor, caso, género, número y forma léxica. Nominativo, masculino, de la Aquí, esa terminación es de número plural o singular, que vas muy bien. singular. Vos, correcto. Entonces, nominativo, masculino, singular. ¿Y la forma léxica? La forma verbal sería dulos. No, la forma léxica, esa misma. Dulos. Recuerden que dijimos, siempre que en un análisis morfológico ustedes lleguen a la conclusión de que están frente al nominativo masculino singular, sin importar el género, están frente a la misma forma léxica. Repito, insisto, siempre que en un análisis morfológico que ustedes hagan, lleguen a la conclusión de que están frente al caso nominativo al caso nominativo singular, sin importar el género, están ante la forma léxica. Muy bien. Lambanei, entonces. ¿Qué significa dulos? Dulos significa siervo. Muy bien, siervo o esclavo, la misma cosa, no importa. Siervo o esclavo, el contenido semántico es el mismo. Y en términos socioculturales era la misma cosa también. Ok, lambanei para ti, ¿es una forma verbal o un sustantivo? Una forma verbal. Muy bien, entonces si es una forma verbal, digamos entonces que los elementos del análisis verbal serían... Tiempo. Ajá. Presente. Persona, Número, voz ajá. activa, Sí. voz, modo y forma léxica. Muy bien, entonces, tiempo presente, bueno, hemos dado otro. Sí. Persona y número. Termina en "ei", sería de la tercera persona del singular. Correcto, lambanei, esa terminación corresponde a la tercera persona del singular, correcto. Voz y modo. Voz activa, modo indicativo, masculino. Y la No, recuerden que en griego las formas verbales no incluyen el género, sino los sustantivos. Lo que tiene que decirme es la forma léxica, nada más. Ok, sí, lambano. Lambano, correcto. Y que cuando tú piensas en lambano, ¿cuál es el contenido semántico de esa forma léxica? Yo recibo. Correcto, yo tomo, yo recibo. Muy bien, Dora, para ti, ¿forma verbal o sustantivo? Dora, sustantivo. Muy bien, entonces el análisis de rigor, caso. Nominativo, plural. Ajá. Neutro. Correcto, muy bien. ¿Y la forma léxica? Eso es Dora. Es dopón. No, No. igual, léelo igual, con ro. Ah, ya me fijé que con Doron. la P. Exacto, Doron. sí, yo sé, tiene que acostumbrarse a no ver P, sino ver ro. Perfecto, entonces, muy bien, caso, género y número, caso, nominativo o acusativo. Porque recuerden que en los neutros, tanto en el singular como el plural, la forma del nominativo es la misma del acusativo, incluso del vocativo. Perfecto. Sin embargo, aquí, por lo que vamos a ver, no puede ser vocativo ni puede ser nominativo por asuntos sintácticos. Pero ciertamente, en términos de morfología, la terminación va a ser la misma. O sea, si aislamos esa palabra del resto de la oración, Dora es por la terminación, caso, nominativo, acusativo o vocativo neutro plural. Y la forma léxica, Doro. Pero otra vez, dado que en esta oración ya vamos a tener un nominativo que es el sujeto, esta no puede ser nominativo, aunque morfológicamente tenga la forma del vocativo y la forma del nominativo. Aquí tiene que ser acusativo, y obligatoriamente. Y además, el ser de género neutro me obliga a interpretarlo que con todo derecho como acusativo. Perfecto. Entonces, el sujeto
no es Dora, el sujeto será doulos. Ahora, ¿cuál sería la traducción de esa frase u oración? Doulos, lambanei, Dora. ¿Cuál sería la traducción? Bueno, yo la voy a tirar. Un siervo Ya. recibe un don. Ok, ahora te pasó lo de Ariel. Tú estás traicionando tu análisis, porque tu análisis dijiste que Dora es plural. Ok, sí, ciertamente. Si es plural, entonces la traducción debe ser plural. Entonces, ¿cuál sería la traducción? Ay, no, Doron, profesor. Doron Ok, Quexal, es Quexal, dinero. sí. No, no, es que yo tengo la misma dura. Doron o Dora es dinero. No, Dora No, es Dora es regalo, don. presente, Ah, don. ok. No dinero. Dinero, puede ser que el regalo sea esté compuesto de dinero, pero puede ser un libro, puede ser otra cosa. Sencillamente, Doron es regalo, presente, puede ser ofrenda, etcétera. Así. Pero en término básico, regalo, presente, don, algo que se te da, lo que sea. Entonces, voy a ayudarles. Una traducción básica en principio sería, siervo recibe regalos. Siervo o esclavo recibe regalos. ¿Por qué regalos o presentes? ¿Por qué? Porque estamos frente a un neutro acusativo, neutro plural. Por lo tanto, tengo que traducir en plural. Siervo recibe regalos o presentes. También puede ser un siervo o un esclavo recibe regalos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, maestro. Sí, Ariel, vamos. No sé, como le decía, que no pude ver algunas clases anteriores, pero Bueno, yo te sugiero de entrada que pongas, ya hemos puesto en el canal, en el grupo de Messenger, le puse el enlace donde están todas las grabaciones de las clases anteriores. Será un rigor de ustedes, porque yo no puedo obligarlos. Si puedo obligarlo, lo hiciera, pero no puedo. Tienen que disciplinarse y sacar tiempo para ver todas esas grabaciones. Si usted sabe que tiene atrasadas 3 grabaciones, trate de hacerla y ponerse al día con lo que eso demandaba. Repito, no puedo obligarlo. Lamentando el caso, no puedo. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Si ustedes van dejando atrasos, les voy a decir algo que no es profecía, pero va a llegar un momento en que no van a poder seguir en el curso. ¿Por qué? Usted se va a retirar usted mismo porque sabe que no va a dar. No va a dar porque por más que va avanzando. Entonces, para evitar que usted se retire porque no se siente a gusto, porque no está reaccionando como debiera ni a tiempo, y no es fácil ir acumulando temas por no ver, lo que puede ser en principio una pequeña lagunita, se va a convertir todo en un océano insalvable. Por lo tanto, por favor, como generalmente hay más tiempo desde la sección del miércoles a la del lunes, es tiempo de que te programes, igual que el resto que tenga algún atraso, para que traten de sacar tiempo y leer esas grabaciones. Repito, en el grupo de Messenger les coloqué el enlace donde están todas las grabaciones. Ya más de ahí no puedo hacer, pero no me gustaría que nadie se retirara por una razón de esa, pero yo ya por experiencia sé que hay un momento que cuando la laguna se convierte en océano, el estudiante dice no puedo y se retira. Pero gente que tiene la capacidad para estar, pero te dejaron quedar atrás, no pusieron desempeño a tiempo y de momento lo que hacen es se retiran. Entonces, para evitar eso por favor, traten de mantener el ritmo. Por favor, se lo digo con buenos deseos y con un corazón sincero. Si no lo hacen así, se lo voy a decir, cuando pasemos 3 o 4 meses no vamos a poder terminar el curso. El océano va a ser insalvable. Por lo tanto, vamos a caerla rápido. Usted no pudo estar presente por una razón u otra en la sesión en vivo. Una vez yo comunico el enlace, cáigala atrás de video. Y si tiene alguna pregunta, me la comunica. Perfecto. Pero tiene que hacer su parte. Yo estoy haciendo la mía y trato de hacer lo mejor posible. Pero vuelvo, insisto, inteligencia no sustituye el valor de la disciplina. La disciplina en esto es vital y el que no se disciplina, por inteligente que sea, no va a poder avanzar en griego en este sentido. Se lo digo con toda sinceridad. Entonces, por favor, Ariel, dime la pregunta y vamos para adelante, pero por favor, prográmate y haz un esfuerzo. Vamos, Ariel. Estoy en eso, profe. La pregunta va con relación a Dora. Dora, correcto. ¿Por qué, cómo identifico que está en plural? Porque he estado... Sencillo,
porque tienes que aprenderte las terminaciones de los casos. Dijimos que una palabra de género neutro, por ejemplo, en su forma, lo voy a declinar verbalmente así. Nominativo, doron. Genitivo singular, doru. Acusativo singular. Oye bien, doron. Voy al plural. Nominativo, vocativo y acusativo, neutro plural, dora. Genitivo, doron, terminado en omicron nu. Acusativo, perdón, dativo plural, dorois. Observa, te estoy dando todas las terminaciones, ahí te di todas las terminaciones. Ahora, obviamente que si no te las sabes, no vas a poder reconocerlo. Pero si ya te sabes la terminación de cada caso, sabrías que Dora tiene la terminación del nominativo, el vocativo y el acusativo neutro plural. Perfecto. Eso hay que sabérselo. Y eso, otra vez, no es algo que yo puedo hacer por ustedes, tienen que hacerlo ustedes. Yo le insistí, y fíjense que ya la semana que viene, la próxima lección, tenemos una lección nueva. Por lo tanto, si vamos dejando cosas por resolver ahí no los resolvemos, vamos a tener problemas. Además de que cada lección que viene da algo nuevo, pero sigue recogiendo y se fundamenta en los contenidos pasados, porque es acumulativo. Por lo tanto, la semana que viene, por ejemplo, vamos a ver la primera declinación. Pero ya estas palabras como doron, que corresponde a la segunda declinación, neutro de la segunda declinación, dulos, que corresponden también a la segunda declinación, como adelphos, anthropon, huio, todas esas palabras se supone que ustedes ya deben dominarla, porque vamos a pasar a una declinación distinta, que es la primera. Claro está, siempre es posible que quede un fallito o algo que uno luego lo replantea, etc. Pero si el porcentaje de lo que dominamos sigue siendo tan poco, en la medida que vamos avanzando, el asunto va a ser difícil. Por lo tanto, si te sabes, una vez se aprenden las terminaciones de los sustantivos que pusimos modelo para la segunda declinación de género neutro, como dendron, doron, tecnon, no debe haber problema alguno en reconocer que esta forma dora, tecna o dendra sería del nominativo, acusativo y vocativo neutro plural. Esa es la regla. Bueno, vamos entonces a que tú hagas, por lo menos leas la siguiente oración, por lo menos la puedes leer, si no puedes analizar o analizar hasta donde puedas. Vamos a hacer la número 6. Recuerden que yo les dije que la lección de hoy era muy buena en el sentido de que iba a permitir esto que está pasando. Era para replantearnos ya no solamente la teoría, sino verlo en oraciones ya concretas, lo que hemos dado de manera separada, el análisis de los sustantivos y el análisis de los verbos, ahora ya en oraciones. ¿Ok? Entonces, hoy es una especie de examen práctico de todo lo que hemos dado en términos gramaticales. Y por eso ha sido bueno, por supuesto, la tarea que les voy a dejar es que lo que reste, que no pueda hacer por falta del tiempo, ustedes lo terminen para el lunes. Y vamos a repasar algunas de esas que ustedes, que queden por no hacerse, o que queden por hacerse. Ok, vamos a las 6, Ariel, lee. Ok. Lambanusin, Sí. huioi, oicus. Muy bien, leíste muy bien. Lambanusin, pero sin, fíjate que tiene la nu porque la palabra que sigue comienza con una vocal que es, Una vocal, sí. que es uxilon. Claro, aquí tenemos un dictongo. Tenemos, de hecho, dos dictongos. La palabra huioi tiene el dictongo omicron uxilon, perdón, uxilon iota, y el dictongo omicron iota. Y la palabra que sigue, correcto, también tiene dos dictongos, el dictongo omicron iota y el dictongo omicron uxilon. Lambanusin, huioi, oicus. Ahora, fíjate ahora, esta palabra, Ariel, para ti, ¿es verbo o sustantivo? Para mí es sustantivo. Ok. No te dejes llevar de Arjona. No, es un chiste, ¿verdad? Es un chiste aquí. Pero sí, ahí
Arjona te corrige a ti porque Andreina y Quetzal, ¿qué es lambanusin? Es Bueno, un verbo, es yo Es recibo, yo verbo, tomo. correcto. Así que Arjona tiene razón y Ariel se equivocó. Lambanusin es verbo, no sustantivo. Por favor, es verbo. Esta sí, terminación, no sí, hemos visto aquí ningún caso que termine así. tienes razón, tienes razón. Además, cuando pienso en lambanusin, me hace recordar una forma léxica que es lambano. Y Sí. lambano me huele a yo tomo, recibo, no a ningún sustantivo. De Entonces, acuerdo. bendito sea Arjona. Es verbo, no sustantivo. Ok, muy bien. Ahora, huioi. ¿Qué es? ¿Verbo o sustantivo? Déjeme ver qué significa Juliois, que no No, no es que significa al revés. Olvídate de qué significa. Vamos a analizar primero si por la terminación es verbo sustantivo y luego vamos a ver qué puede significar, no importa. Eso es bueno, La terminación, ¿es eso es, de sustantivo o de verbo? para mí es de sustantivo. Ok, muy bien. Si es sustantivo, te vamos a dar ahora el amén diciendo que es verdad. Pero caso, género, número y forma léxica. El caso ahí sería nominativo plural. Ok, o también puede ser vocativo. Ajá. Ok, género y número. Bueno, ya dijiste plural, pero el género, Masculino. forma léxica, Dios. huios. Dios. Huios, que significa hijo. Huios. Ahora, oikos. ¿Sustantivo o verbo? Sustantivo. Muy bien, sustantivo. Como es sustantivo, vamos a la pregunta de rigor. Caso, género, número. Nominativo singular. Nominativo, ¿tú crees, Andreina? Está en nominativo oikos. Esa terminación, ¿es de nominativo? No, ¿De qué caso? acusativo plural. Correcto, acusativo masculino plural, Ariel. Ya. Acusativo. Fíjense, y algo interesante aquí. Cómo esta oración comenzó con el verbo, luego el nominativo y luego el acusativo. Fíjense que el orden aquí no importó. Entonces, ¿quién es el sujeto de esa oración? Dios. Huioi, perfecto, que no es la primera palabra. Sin embargo, es el sujeto y la traducción la vamos a poner adelante. Ahí, ¿cuál sería la traducción así, literal? Literal sería palabra por palabra. Literal, tal en el orden que está escrito. ¿Cuál sería? En ese caso serían reciben. ¿Reciben quiénes? Hijos. ¿Qué? Hijos ¿Qué? reciben casa. Correcto, no, plural. Dijimos que es acusativo plural, no Casa. me traiciona el análisis. Entonces, Casa. literalmente, es decir, palabra por palabra, lambanusin, reciben, huioi, hijos, plural, nominativo plural, casas, acusativo plural. En una buena sintaxis castellana sería, hijos reciben casas. O unos hijos reciben casas. Esa sería la traducción en buena sintaxis castellana. Pero la traducción tal, literal, como está ahí, reciben hijos, casas. Muy bien, pero siempre es el deber del traductor manejar bien las dos lenguas. En primer lugar, analizar bien en la lengua fuente, en este caso el griego, y traducir en una buena sintaxis castellana. Unos hijos reciben casas o hijos reciben casas. Ahora, vamos a hacer esta última para terminar. Y Quetzal, le toca a Quetzal. Quetzal, Profesor, ajá, ¿sí? permítame retirarme, que se me presentó algo y tengo que salir de un momento. Así que me disculpo. Perfecto. No, no hay problema, mi hermano. Está bien. Luego sigue la grabación. Ok. Bendiciones. A ver, bendiciones, mi hermano. Que vaya bien. La número 7, Quetzal. Leamos y luego analizamos. Ya me bloqueé, profe. Pero a ver, vamos a darle. A ver. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ok. A Lee. ver. 7. Dulus, Ajá. Kai, Sí. Oikos, Muy bien. Lambanusin, Adelfoi. No, No, Adelfoi. 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 Es un dictongo. Correcto. Muy bien. Perfecto. Dulus. ¿Sustantivo o verbo?
Sustantivo. Muy bien, entonces, caso, género, número, forma léxica. Bueno, caso, acusativo, Ajá, género, espérame, aquí lo tengo. Género masculino, sí, muy bien. Número, plural, correcto. ¿Y la forma forma, léxica? dulos. Muy bien, muy bien. Aquí entonces cae es la conjunción y o también y, no hay problema, dejemos eso fuera. Vámonos con oikos. Bueno, oikos también es ¿Verbo o sustantivo. sustantivo? Sustantivo. Bueno, ¿qué sería entonces? Eh, caso, Ajá, acusativo, sí, género masculino, sí. número plural, ¿Y la y forma forma léxica? léxica es oikos. Perfecto. Lambanusin. Lambanusin es verbo. Sí, Déjame ver qué tal. Ok, tiempo, persona, número, voz, modo y forma léxica. A ver, correcto. entonces, eh, tiempo presente, Sí. eh, persona, ¿Y tercera persona número? del plural, bueno, Correcto. Muy bien. tercera persona del plural, voz Perfecto. activa, modo indicativo y forma léxica, lambano. Muy bien. Adelphoi, verbo Eh, o sustantivo. no, sustantivo. Ok, vamos entonces al análisis. Eh, es caso nominativo, Sí, género masculino, sí, número plural muy bien, y forma léxica adelfos. muy bien. Ahora, observen Andreina y digamos que son los que están presentes y luego los demás cuando vean la grabación. Observen cómo aquí la palabra que se supone que es el sujeto, porque este que está en nominativo, ya vimos que ninguna de las palabras anteriores, lo que son, lo que son sustantivos, ninguno está en nominativo. Fíjense qué curioso. Se supone que aquí tenemos dos palabras en acusativo y obviamente masculino plural, dulus y oikos, unido por la conjunción kai, y luego el verbo, y finalmente el que viene a ser el sujeto de esa oración. Ahí, fíjense entonces, como le decía, y que no se deben llevar necesariamente del orden para establecer quién es el sujeto, no, deben llevarse del caso. El caso es el que indica el sujeto, no el orden de la palabra, o no si la palabra es la primera o la segunda o la tercera, no importa si es la primera, la segunda, la tercera o la quinta. Quien está en nominativo es el sujeto, porque el nominativo es el caso del sujeto. Por lo tanto, una traducción ahí palabra por palabra, ¿cuál sería la traducción, Quexal? ¿Puedes hacerlo o te ayudo? A ver, quiero intentar. Ok, por favor. Entonces, si el sujeto es No, no, bueno, olvídate de eso. ok, Vamos a hacer el ejercicio tal cual está ahí. Y luego ok. hagámoslo, llevarla a una buena traducción castellana. Primero vamos a traducir la palabra por palabra. Eh, es dulus, es siervos, Ajá, casas, sí. ¿Y casas? siervos y casas. Sí. Eh, si es, Lambanusin, reciben, ok, reciben ajá, y hermanos hermanos o unos hermanos. o Ok, unos hermanos. ya que hicimos ese ejercicio literal, vamos a llevarla a una buena sintaxis castellana. ¿Cuál sería? Bueno, unos hermanos Ajá, reciben, reciben sí, que, eh, siervos ajá, y casas. muy bien. Hermanos reciben, mira, fíjate qué interesante, que la traducción en una buena sintaxis castellana sería al revés. Siervos reciben siervos y casas, perdón, hermanos reciben siervos y casas, o unos hermanos reciben siervos y casas. Ahí está la traducción. Insisto, no se dejen llevar nada más del orden, sino la terminación. Vamos a terminar con Andreina y ya la clase por hoy con esta última oración. Vamos a analizar esta y con esta terminamos y el resto de la 9 hasta la 21 que quedan, se los dejo de tarea a ustedes que están aquí presentes y a los que luego van a ver la grabación. El ejercicio será traer hecho para el lunes
es el resto de lo que faltan, de la 9 a la 21, deben hacerlo, perdón, a la 20, siguiendo que el mismo ejercicio, el mismo modelo que ustedes y yo hemos aplicado en las primeras 8. Ok, leemos, Andreina. Ok. Blepomen. Sí. Blepomen. Blepomen. Sí. Hiera. No, hiera, mire el acento aquí sobre el alfa. Ok, hiera. Sí. Kai. Sí. Apóstolos. No, fíjate, el acento está sobre la omicron y este es un diptongo U que suena U. Entonces, blepomen, hiera, kai, apostolus, apostolus. Sí, blepomen, hiera, kai, apostolus. Bien, blepomen para ti, ¿verbo o sustantivo? Verbo. Verbo, muy bien. Entonces, si es verbo, vamos al análisis morfológico. Tiempo presente, voz Ajá. activa, primera persona del plural. Correcto. La forma Léxica. léxica. ¿Cuál es? Blero. No, es pi. Tú conoces a pi. Okay, Blepo. blepo. Estás confundiendo la pi con Siempre ro y la ro con pi, ¿ok? Sí, sí. Blepo, entonces blepo, forma léxica es blepo. ¿Y esa forma léxica qué significa? Yo veo. Correcto, muy bien. Hiera, por la terminación, aunque no sepas qué significa la palabra, Sí. yo te voy a ayudar por el análisis. Es neutro. Ajá. En el caso neutro puede ser nominativo, acusativo, vocativo. Ya correcto. Sí, perfecto. Exactamente como Dora, está siendo muy inteligente. Hiera tiene todas las marcas que tiene Dora, por lo tanto, nominativo, vocativo, acusativo, neutro, plural. ¿De cuál es la forma léxica que no la conocen ustedes? Hierom, que es templo. Hierom, templo. ¿Ok? Pero fíjense entonces cómo, y lo has hecho muy bien, yo puedo hacer el análisis morfológico de una palabra que no conozca, siempre y cuando yo conozca las marcas, ¿ok? Entonces, ya hiera tiene las marcas de Dora, entonces nominativo, acusativo, neutro, plural de la palabra hierom, que significa templo. Kai ya dijimos que la conjunción y o también. Vamos entonces con apostolus, que sí, ya la conocemos. Apostolus, ¿verbo o sustantivo? Sustantivo. Ok, entonces caso, género, número, forma léxica. Acusativo plural masculino. Perfecto. ¿Y la forma léxica? Apóstolo. Apóstolos. ¿Ok? Apóstolos. Fíjense que aquí la acentuación es apostolu porque la palabra es esdrújula, pero como esta última sílaba es larga, el acento se mueve de la antepenúltima a la penúltima. Apostolus, caso, acusativo, masculino plural, y la forma léxica apóstolos. Ahora, ¿y aquí quién es el sujeto? Fácil. Ahora, muy buena pregunta. ¿Qué pasa y viene a ser? Cuando no tenemos un nominativo que demanda como una forma verbal en tercera al plural, aquí fíjense que no tenemos una forma verbal en tercera al singular o tercera al plural, que es lo que hemos visto en los casos anteriores. Por ejemplo, en la primera, tercera al singular, blepei. En la segunda, grafei, tercera al singular. En la tercera, didascusin, tercera del plural, y un nominativo plural. Cuarto, luci, tercera del plural, nominativo plural. Quinta, tercera del singular, nominativo singular, como adelfos y dulos. Y en la sexta, un usin, tercera del plural, y un nominativo plural. En la séptima, un verbo en tercera del plural y un nominativo plural. Ahí está la regla. Pero aquí no aparece eso. No aparece una forma verbal ni en la tercera del singular con un nominativo en singular, ni una forma verbal en tercera del plural con un nominativo plural. Aquí entonces, ¿de dónde sacamos el sujeto? De la persona del verbo. Entonces, como Andreina dijo muy bien, blepomen, primera persona del plural, y entonces, como no hay nominativo, ni hay, repito, un tercera persona singular con un nominativo
plural ni una tercera singular con un nominativo en singular, aquí lo que tenemos es el sujeto derivado de la forma verbal, primera persona al plural. El sujeto de esa oración es la primera persona al plural, que somos quienes, nosotros. Entonces, nosotros que vemos, templos y que apóstoles. Es decir, nosotros vemos templo y unos apóstoles. O también nosotros vemos templos o unos templos y a unos apóstoles. Fíjense que a hierá no le pongo la preposición a porque no es persona, pero apóstolos sí, apóstolos. Nosotros vemos templos y a unos apóstoles, o nosotros vemos unos templos y a unos apóstoles. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, entonces fíjense, lo que antes ya tienen la tarea, a ustedes que están presentes, como los que van a ver la grabación, que deben hacer los ejercicios que faltan de las 9 a las 20. ¿Cómo? Siguiendo esta regla, este modelo que les he dado hoy, o que recargamos y reafirmamos hoy. Por lo tanto, si quieren, antes de hacer los otros ejercicios y pueden tomar tiempo para ver la grabación, genial. Si quieren ver la grabación, que más tarde se la transmito como siempre, entonces después de eso, manejando bien la mecánica, comienzan a hacer los ejercicios faltantes, cosa de que el lunes ustedes tengan hechos estos ejercicios, que lo va a hacer revisar terminaciones de verbos, terminaciones de sustantivos y todo el contenido que hemos dado. Así que espero que haya sido... ¿Sí? Ajá. ¿Son cuántas declinaciones? 3. Ya en la próxima lección vamos para la primera declinación, porque dijimos que son 3. Cada declinación tiene terminaciones diferentes en los casos. Sí. En algunas cosas son comunes, pero en otras no. En algunas no son comunes, pero en otras sí. Así que vamos a decir que en alguna manera cada declinación implica aprenderse unas terminaciones nuevas en alguna manera. Así en la parte verbal es igual, sí. Bueno, no tiene que va lo mismo. Por ejemplo, cuando veamos el tiempo futuro, ahí dependiendo del verbo, dependiendo la forma, las desinencias van a ser las mismas en un sentido, pero va a haber cambio en la raíz. Por ejemplo, el futuro del lugo será luso. ¿Ok? Ya hay un elemento nuevo, pero la terminación es la misma. En otro va a haber un cambio incluso de terminación. Pero tranquilo, por eso lo importante es, como dice el dicho, como dijo alguien una vez, chiste, que dijo, vamos por parte, dijo el destripador, ¿ok? Dije, vamos por parte. Así que, por favor, vamos por parte. Lo que les sugiero entonces es que vamos a tratar de dominar y agarrar, como dice el dicho, el toro por los cuernos, caso por caso. Por eso es que les digo, si no hacemos esto a tiempo, entonces podemos tener problemas cuando se vayan agregando cosas nuevas y vamos dejando cosas sin dominar. Clase dada, desinencia aprendida, por lo menos en un 90%. Pues señores, ha sido un placer. Muchas gracias, feliz noche, Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Ya saben la tarea que hay pendiente y nos vemos en la próxima. Bye, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.